Bueno, comenzamos hoy nuestra última sesión del año calendario. Sí. Y aunque usted no lo crea, del otoño, porque hoy a las 9 de la noche en feria empieza el invierno con base en el solsticio de invierno, el solsticio de diciembre, que es de invierno en el hemisferio norte y de verano en el hemisferio sur, sucederá hoy a las 9:20 horas de la noche. Hora de aquí. Hoy es 21 de diciembre de 2023 en Biomatemáticas 1. Así es que hoy, 21 de diciembre, sucede el solsticio de diciembre. Comienza el invierno septentrional y verano austral, y tendremos el día con menor iluminación solar, el periodo de iluminación solar más corto en el año en el hemisferio norte y más largo en el hemisferio sur. Así es que hoy el sol se ocultará, dice aquí, Ciudad de México, 22 grados, mayormente soleado, máxima 22, estamos en la máxima, la mínima fue 6, y se ocultará el sol a las 6 con 3 minutos, 6 pm con 3 minutos, será el atardecer. Mañana amanecerá a las 7:06, se van a hacer más de 12 horas de noche. ¿Menos de 12? 13 horas de oscuridad. 13 horas de oscuridad. Desde las 6 de la tarde de hoy hasta las 7 de la mañana de mañana. Quiere decir que hoy tuvimos alrededor de, son 13 horas, 11 horas de iluminación. Más o menos, mañana se hará más o menos lo mismo. Ok. Todo esto se sabe gracias a las matemáticas y a usar las matemáticas para medir la Tierra y los astros. Entonces, por eso es que medimos las cosas, usamos números y encontramos relaciones entre cantidades que medimos, y esas dijimos que se llaman funciones. Funciones son relaciones entre cantidades cambiantes, las cuales una depende de la otra. Y depende de x. El valor de y depende del valor de x. El tiempo de iluminación depende de la inclinación del eje terrestre y su relación con la posición de la Tierra respecto al Sol. Y es más, eso les puedo mostrar, este dato lo hice en el curso de física biológica. Les mostré. Les mostré esta imagen. Es un globo terráqueo escolar donde se ve la posición relativa de cómo está ahorita la Tierra. Vamos a ir dando la cara hacia el Sol, hemisferio norte, hemisferio sur, hemisferio norte, hemisferio sur, y dada la inclinación del eje terrestre de 23 grados, porque esta verdad nunca lo he memorizado eso, y se mueve así alrededor del Sol en su traslación, en su órbita, pues la inclinación respecto al Sol no cambia, pero es como si se desplazara de esta manera. Entonces, hace 3 meses, en septiembre, esta fue la inclinación del eje terrestre respecto al Sol, en septiembre, en el equinoccio. Hace 6 meses, en el solsticio de junio, estaba la Tierra mostrando el hemisferio norte hacia el Sol, y el hemisferio sur estaba más oculto dada la inclinación del eje de rotación. Por lo tanto, el plano ecuatorial está inclinado respecto al plano de la trayectoria orbital de la Tierra. Es importante esto. La trayectoria orbital de la Tierra es elíptica, a veces está más cerca del Sol, a veces está más lejos del Sol.
Por cierto, es apenas elíptica. La elipticidad la medimos con un número que se llama excentricidad, o qué tanto se desvía la forma de un círculo de ser un círculo perfecto. Si un círculo se aplasta, se ovala, entonces se transforma en una elipse. Y mientras más ovalado, es más excéntrico el círculo, o sea, está más fuera del centro, un centro común. Es cuando se forman los dos focos de una elipse. Una elipse se determina porque tiene es una forma cerrada, curva, tiene un centro, por ese centro pasa un eje mayor y un eje menor. Y entre el eje menor, más en el eje mayor, a lo largo del eje mayor, a ambos lados del centro, hacia los extremos, la parte donde se curva se define por medio de los focos. Hay un foco a cada lado del centro de una elipse. En cuanto al movimiento, en cuanto a la trayectoria orbital de la Tierra, en su trayectoria elíptica alrededor del Sol, el Sol está respecto a la Tierra en uno de los dos focos de la elipse. El Sol no está en el centro de la trayectoria orbital de la Tierra, o la Tierra no gira con el Sol en el centro de la elipse a través de la cual se desplaza alrededor del Sol, sino el Sol se ubica respecto a la elipse orbital de la Tierra en un foco. Y para cada planeta del sistema solar ocurre lo mismo. El planeta orbitará alrededor del Sol, estando en una posición focal el Sol respecto al planeta. No quiere decir que todos los planetas tengan al Sol en el mismo foco, sino cada uno tiene su propio foco. Está un poco desviado. O sea, ahí tiene que ver la ley de Kepler. Es la primera ley de Kepler. Kepler se basa en Copérnico, que define que los planetas, incluida la Tierra, giran alrededor del Sol en trayectorias circulares, es decir, en órbitas circulares. Por cierto, no deberíamos llamarle hipótesis heliocéntrica, porque el mismo Copérnico en sus textos describe que las trayectorias son circulares, pero el Sol no está en el centro de los círculos. No es la Tierra. No, ese sería el modelo previo. El modelo previo de Claudio Ptolomeo. Creo que también tengo aquí la imagen. A ver si no la he borrado. Porque luego, por cuestiones de memoria, me puse a borrar. Si la borré, bueno, ya ni modo. No, aquí está. Aquí está. Pues este es el modelo de Copérnico. Incluso está con. Si la imagen que tenía originalmente sí la borré. ¡Oh! Tragedia. Sí, porque de repente se me llenó la memoria en la tableta y tuve que depurar. Pero tengo esta que yo hice. Lo de la derecha lo hice yo. Lo de la izquierda era una figura que estaba en el Museo Tecnológico de Chapultepec, que ya no existe. Peña lo desmanteló. ¿Sabían? No sé que existía. Bueno, el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad lo fundaron en la década de los 70. Yo lo conocí entonces. Fue el museo de ciencias más moderno de América Latina en su momento, en la década de los 70. Con el tiempo se fue deteriorando, tuvo varias remodelaciones, actualizaciones, y todavía antes de terminar el gobierno de Peña Nieto seguía funcionando. Dijeron que lo iban a modernizar. Hasta hubo presupuesto. Bueno, ya no hay ni museo ni presupuesto. Antes de que saliera Peña Nieto. Aunque la clase no es de política sálida. Y esta figura, esta efigie, que no sé de qué manera estaba hecha, es una efigie elaborada con base en una reconstrucción anatómica utilizando el cráneo de Copérnico, que se extrajo allá en Polonia de su sepultura. Estaba en la catedral de Cracovia, donde estaba sepultado. Lo extrajeron para confirmar si era él, hicieron todo un análisis forense y vieron que si era él, todo correspondía a las descripciones que había de Copérnico en la época. Y es una reconstrucción de cómo se había visto poco antes de morir. Tenía 73 años.
si no me equivoco, tenía 73 años, o 70 años. No, 70 años. Nació en 1470, 80. Murió en 1543. 1543. Debe haber nacido en 1470. 73 años. No, 73 nació. Nació en el 73, ya me acuerdo por qué. No porque yo lo haya vivido directamente, porque yo era un niño, tenía 12 años. En 1973 se cumplieron 500 años de su natalicio. Entonces murió de 70 años de edad. Así se habría visto. Es una reconstrucción forense. De ese se hicieron copias y se enviaron a varios países. Una se envió a México y estaba en el Museo Tecnológico. ¿Dónde está? No sé. Alcancé a tomar la foto. Y luego le hice un proceso ahí digital para que se viera más bonita, porque la foto no me quedó muy buena. Entonces, pero sí se vería Copérnico poco antes de morir. Y este es el modelo de Copérnico. El Sol cerca del centro, con los planetas girando alrededor del Sol y solamente la Luna girando alrededor de la Tierra. El modelo previo, que fue el que revolucionó Copérnico, es el de Claudio Ptolomeo, que era el geocéntrico, donde estaría la Tierra en el centro y el Sol moviéndose con los planetas alrededor de la Tierra. Bueno, Copérnico los cambia de posición, pero además dice que el Sol no está en el centro, sino que está por cuestiones de observaciones astronómicas, tenía que estar un poco fuera del centro de las esferas celestes, se le llama, que son círculos, por ejemplo, los cortes son círculos. 1543 en las revoluciones por Nicolás Copérnico. En 1609, Kepler, después de estudiar los trabajos de Copérnico y de otros astrónomos y tener los datos observacionales que había realizado Tycho Brahe, astrónomo danés, que era el mejor astrónomo observacional de su época antes de la invención del telescopio, poco después por Galileo. Con Brahe había trabajado Kepler a finales del siglo XV. ¿Del siglo XV? No, del siglo XVI, perdón. Porque Tycho Brahe muere en 1600, justo al inicio del siglo XVII. Y Kepler logra conseguir de la familia de Brahe las notas de observaciones de Brahe. Y con base en las observaciones de Brahe, las mediciones que hizo Brahe, Kepler se da cuenta que las trayectorias circulares de Copérnico no pueden explicar los movimientos de los planetas. Por más que se deban al exceso, sí, él está convencido de que son los planetas los que se mueven alrededor del Sol y no alrededor de la Tierra, junto con el Sol, sino que deben estarse moviendo alrededor del Sol. Pero las observaciones de Brahe tenían, vamos a decir, mostraban discrepancias con el modelo de Copérnico. Y eso es lo que lo lleva a finalmente probar modificar las órbitas circulares a órbitas circulares excéntricas o elipses. Y además poniendo al Sol en el foco de la elipse, no en el centro. Y eso es lo que publicó Kepler en 1609 en Nova Astronomía, planteando en su primera ley los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas, no circulares, estando el Sol en uno de los focos. Primera ley de Kepler. La segunda ley de Kepler explica el porqué, que fue algo que observó y midió muy bien Tycho Brahe, fue porque al medir las velocidades o los aparentes desplazamientos de los planetas en la órbita celeste a lo largo del año, ¿por qué los planetas no se movían a velocidad constante, sino se movían a velocidades variantes? Se aceleraban y se desaceleraban. Se aceleraban cuando los cálculos correspondían a una posición más cercana al Sol y se aletargaban o se hacían más lentos cuando estaban haciendo los cálculos a una distancia más lejana del Sol. Esa es la segunda ley de Kepler. Los planetas recorren áreas iguales, que lo que dibuja es una elipse. Y aunque no crean, esto tiene que ver con el Madrid. Todo salió por el solsticio de invierno.
Entonces, comenzamos con Claudio Ptolomeo decía, y otros astrólogos y matemáticos en la antigüedad decían que los planetas se movían alrededor de la Tierra y el Sol también alrededor de la Tierra en trayectorias circulares. Entonces, hablamos de círculos desde la antigua astrología hasta todavía Copérnico. Ojo, es de matemáticas, no astronomía. Pero la diferencia de Ptolomeo, que dice que los planetas se mueven en círculos alrededor de la Tierra, Copérnico dice no, se mueven alrededor del Sol en trayectorias circulares. Esto es en 1543. En 1609, ya les mencioné, Kepler ratifica a Copérnico diciendo sí, los planetas se mueven alrededor del Sol, pero no en círculos, sino en elipses. Un círculo es idóneamente eso, tiene un centro nada más en radio. El doble de radio es el diámetro. Las elipses, en cambio, serían como círculos aplastados o alargados, mientras que los círculos tienen un radio o un diámetro, de aquí a acá es el diámetro. Las elipses tienen un centro y por el centro pasan dos líneas rectas perpendiculares que son los dos ejes de una elipse, un eje mayor y un eje menor. Un eje mayor y un eje menor. Y donde se cruzan es el centro. Y de acuerdo a estas curvas en los extremos del eje mayor, hay lo que se conocen como focos. Hay dos focos, uno a cada lado del centro. Entonces, las elipses como tales no tienen radios, porque un radio, por definición, es la línea que parte del centro al perímetro de un círculo y su magnitud no varía, es constante. Eso es un radio. Aquí no sucede, no hay radios. Por así, podemos hablar de distancias mayores o menores respecto al centro de una elipse, por eso lo escribimos simplemente con el eje mayor y el eje menor. A lo largo del eje mayor se ubican dos focos que definen la curvatura de las curvas mayores y menores de la elipse. Bueno, lo que afirma Kepler es que el Sol está en uno de los dos focos, o el planeta se mueve en trayectoria elíptica moviéndose alrededor del Sol en uno de los dos focos de la elipse que dibuja en su movimiento alrededor del Sol. Y esta es la primera ley de Kepler, esta es la primera ley. Bueno, tendría que estar la A arriba para que sea primera. Primera ley de Kepler. La segunda ley lo que dice es que si nosotros trazamos del foco del Sol, vamos a decir, en ángulos equivalentes, iguales al perímetro de la elipse, y un semitriángulo, digo es un semitriángulo porque no son tres líneas rectas, una es un arco. Tengo dos líneas rectas y un arco. Se forma algo parecido a un triángulo en el cual puedo calcular su superficie. Bueno, si un planeta se moviera así,
Ahora vamos a decir que los planetas aquí se mueven así, alrededor del Sol, y de aquí a acá pues van a tardar un tiempo 1, vamos a decir. Si yo trazo en ángulos distintos una forma similar, otro semitriángulo, pero en cualquier otra posición del elipse, voy a tener entonces otra superficie, llamémosle, en lo que se desplaza de aquí a acá, diríamos en un tiempo 2. Aquí se dibuja un área 1 y aquí se dibuja un área 2. La segunda ley de Kepler dice que los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, recorriendo áreas iguales en tiempos iguales. T es igual a A, no, eso es magia. ¿Me podría repetir la segunda? A ver, la segunda ley de Kepler. Los planetas se mueven en esas trayectorias recorriendo áreas iguales. A1 es igual a A2 en tiempos iguales. T1 es igual a T2. ¿Sí? Los cocientes son iguales, es decir, A1 entre T1 es igual a A2 entre T2. ¿Esto es cierto? Este tiempo es más grande, este tiempo es más pequeño. O no es el tiempo, sería la distancia. El problema es que Kepler nunca pudo medir la longitud de los arcos porque no tenía la matemática necesaria para medirlo decentemente, vamos a decir. No, porque es hasta 1686, cuando Newton publica en los Principia, así lo conocemos, Principia, así conocemos en breve a su obra titulada Los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, o los Filosofía Naturalis Principia Mathematica, en latín, publica el cálculo diferencial, con el cual es posible medir, mediante la derivada de la trayectoria x entre la derivada del tiempo, la velocidad orbital. Además, son vectoriales. Bueno, Newton no desarrolla los vectores, pero sí desarrolla el cálculo diferencial para poder calcular las trayectorias reales que, a modo de áreas, describió Kepler en su segunda ley. Entonces, la parte de que tienen mayor velocidad cuando están más cerca del Sol, ¿es verdadera o falsa? Es verdadera, ¿por qué? Los tiempos son iguales. Pues aquí, de aquí a acá, diríamos que tenemos delta x1. De aquí a acá es x inicial, x final, la diferencia es delta x. De acá tendríamos delta x2. Posición inicial y posición final en este intervalo de tiempo. Finalmente, la velocidad es la derivada de la posición en función del tiempo. La derivada del cambio de posición en función del tiempo. La derivada del cambio de posición en el tiempo. Y esto finalmente se define como delta x entre delta t. Esto es la velocidad. Ahora, ¿cómo es delta x aquí? Grande. El tiempo es el mismo que acá, y aquí la distancia es más pequeña.
Por lo tanto, vamos a decir, la velocidad 1 será mayor porque aquí recorre mayor distancia en el mismo tiempo que acá, donde recorre menor distancia. La velocidad 1 es mayor que la velocidad en 2. El detalle es que con el cálculo diferencial de Newton de 1686 podemos calcular las velocidades que Kepler en 1609 no pudo. Por eso se quedó con esta definición genérica basada en geometría. Kepler trabajó con geometría, Newton inventó el cálculo para poder describir y cuantificar la geometría de Kepler en el movimiento de los planetas alrededor del Sol, o de hecho el movimiento de cualquier planeta alrededor de cualquier estrella. Esto es aplicable incluso a exoplanetas. Y eso lo veo en mi curso de Introducción a la Astrobiología. Ahora, en particular, más bien en el segundo curso, que es el de Tópicos Selectos de Astrobiología, exoplanetas. Optativo para biología y para biología. Nada se tienen que pedirlo, tienen que hablar con la coordinación y si queremos tomar el curso de astrobiología, de introducción a la astrobiología o de tópicos selectos de astrobiología, cualquiera de los dos. Entonces, si les interesa, hablen con el coordinador, fue ex coordinador, creo, de la biología. ¿Están en biología? ¿Sí? Hidrobiología. No tienen temas selectos, ¿verdad? En el plan de estudios. ¿Temas qué? Temas selectos de biología no existen. En biología experimental, en el último año pueden inscribirse a lo que se llaman temas selectos de biología experimental. Y en biología pueden inscribirse en el último año a cursos que se llaman temas selectos de biología. Pero en hidrobiología no lo hay. Pero la cosa más muy la idea es aprender. Bueno, ¿es cierto que eso tiene que ver con nuestro curso de biomatemáticas o no? Sí, porque el tema de hoy tiene que ver con algunas formas que se producen cuando tenemos ¿eso qué es? Triángulo. Sí, quizá desde algún lugar, si lo ves, vas a decir que es un triángulo. Pero si lo ves desde otro lugar, puedes decir que es un círculo. Sí, es un círculo. No es que todo es según el color de cristal con que se mira, no. Todo se ve según la posición desde cual la miras. No traigo un objeto que tenga exactamente esa forma, pero tengo uno que tiene una forma parecida. Es una botella que tenía, no tiene agua mineral, agua esa. Esta botella casi no tiene gas, porque la usé para clase de física y se da el dióxido de carbono. Todavía tiene un poco de dióxido de carbono. Es más, si le hago soy. Venga para acá, ¿no? La forma de esta botella es realmente muy compleja. Es una botella, sí, pero es muy compleja matemáticamente, geométricamente. ¿Por qué? ¿Qué ves aquí? Un círculo. ¿Qué ves aquí? Un círculo también de diámetro mayor. Simplifiquemos. Porque ya no los chipotes, no le hagas caso a los chipotes. Es un círculo. ¿Sí? Bueno, acá se ve un círculo de diámetro más pequeño. Ok. Si ven esta parte que es Cilindro. un rectángulo. Pero si te das cuenta que este rectángulo, de entrada, tenemos que reconocer que existen diferentes dimensiones, no universos. En este universo existen varias dimensiones. Tenemos desde 0 dimensiones, que eso sería, imaginen, un punto. Un punto, eso en realidad no es adimensional, es una mancha de tinta. Y como tal, por lo tanto, no es adimensional, tiene dimensiones, ocupa espacio en este universo. Lo que ocupa en este universo espacio puede ubicarse en diferentes dimensiones.
desde aquello que no ocupa ningún espacio, que sería eso, 0 dimensiones, un punto de a de veras. No se los puedo mostrar porque cuando se los muestre, para verlo debe tener dimensiones. Si no tiene dimensiones no lo puedo ver. Eso, de hecho, quizá exista o quizá sea una abstracción intelectual humana. Podemos imaginar un punto como algo que no tiene dimensiones. Profesor, deje de formarse sus calcetines. Y los va a ver bien. El siguiente espacio sería el de una dimensión. Aquel que se produce cuando junto dos puntos de manera recta. Eso sería una dimensión. Eso tampoco es una dimensión porque es una mancha alargada de tinta. Esto en realidad tiene 2 dimensiones. Tiene 1 y 2 dimensiones. Incluso el punto tiene 2 dimensiones, al menos. En realidad tiene 3. Porque si yo veo con una lupa o microscopio la mancha de tinta, voy a ver que es un montón de tinta, un montón de tinta sobre la superficie del pizarrón. Entonces, en realidad son 3 dimensiones. Todo lo que existe en este universo tiene al menos 3 dimensiones. Al menos, sí puede tener 4. Pero no se las puedo mostrar porque estamos atrapados en 3 dimensiones. Sí puedo definirlas. 0 dimensiones es aquello que no ocupa espacio. Un punto en el espacio que no ocupa espacio, entonces es 0 dimensiones. Una dimensión, una línea, que es la distancia más cercana entre 2 puntos. No les puedo mostrar una línea porque en el momento que se las muestre ya no será una línea, sino que sería una superficie. Les puedo mostrar muchas superficies. Aquí hay una, allá hay otra, allá hay otra, hay muchas superficies. Las superficies tienen 2 dimensiones y se miden con la cantidad que llamamos área. Es más, la longitud se mide con una cantidad, una dimensión se mide con la cantidad que se llama longitud. Las superficies o los espacios de 2 dimensiones se miden mediante su área. Esto es una línea. Esto es una superficie. Y esto es un cuerpo. Un cuerpo es todo lo que tiene 3 dimensiones. Y se mide mediante su volumen. Yo no me refiero al volumen de la música que tiene allá afuera. Me refiero al espacio que ocupan los objetos tridimensionales, los que tienen cuerpos. Las superficies pueden tener diferentes formas o figuras. Es más, ¿qué le voy a poner? Lo que vemos aquí, un círculo y un triángulo, son figuras. Y le llamamos figuras geométricas. Esto que tengo aquí es un cuerpo geométrico y tiene volumen. Es un cilindro. Por cierto, tampoco es tan sencillo porque aquí tiene un chipotito y aquí tiene un hoyo, etc. Pero podemos simplificarlos generalmente si no los tenemos disponibles a la mano. Entonces, aquí yo puedo ver que si tengo este rectángulo, tengo un rectángulo, aquí está, tengo un rectángulo. Una evaluación que tuvieron nuestros compañeros. Si este rectángulo lo tomo por su longitud más larga en el centro de la más corta y la roto, ¿qué va a dibujar? No, así. Bueno, así va a dibujar un círculo. Si ahora tengo el rectángulo, el círculo que está dibujando, y veo lo que se dibuja aquí, por donde está rotando, lo que tenemos es un cilindro. En matemáticas esto se llaman cuerpos en rotación o formas en rotación. Cuando las formas rotan, cuando las superficies, vamos a llamar a superficies en rotación, también es un nombre que se da en matemáticas. Cuando yo tengo superficies y las roto, entonces genero cuerpos. Un cilindro sería una rotación de un rectángulo o de un cuadrado.
Si yo roto un triángulo, ¿qué se forma? Esto tiene casi forma triangular. Si se proyectara hasta juntarse estas dos líneas acá arriba y tengo esta aquí abajo, tengo un triángulo. Si roto el triángulo, ¿qué se forma? ¿Un círculo? No. El círculo sería la base del triángulo. Si yo roto el triángulo, lo roto a lo largo de la línea que va de este vértice a la línea media de este lado, voy a poner aquí un círculo, se va a formar un círculo, sería este. ¿Sí? Pero ¿cuál cuerpo se formó? ¿Cono? Un cono. Entonces, este podría ser un cono visto de perfil. Yo veo un triángulo cuando veo un cono a lo lejos de perfil, yo veo un cono. Siempre y cuando no haya sombras, porque las sombras son las que me dan por experiencia, me sugieren la existencia de cuerpos. ¿Cómo formo una esfera? Si tengo un círculo y lo roto alrededor de su diámetro, de cualquier diámetro, obtengo un círculo. Un círculo, digo, tengo una esfera, tengo un círculo, lo roto, obtengo una esfera. ¿Sí? Tengo un cuadrado, lo roto, obtengo un cilindro. Tengo un triángulo, lo roto, obtengo un cono. Por eso son superficies en rotación las que forman a los cuerpos. ¿Algo cero dimensional puede ser, por ejemplo, un pensamiento? Eso ya sea filosofía y eso sí lo voy a dejar fuera del salón. Tal vez, no sé. Sí. Regresemos a la matemática y dejemos la filosofía para otro momento. Para el año que entra. Ya no falta mucho, Estamos a 21 de diciembre. ¿Ok? Bueno, entonces, las superficies rotando forman cuerpos. Un círculo forma una esfera. Un triángulo forma un cono. Yo puedo tratar de representar un cono en 2 dimensiones o una esfera en 2 dimensiones. Y ahí está, esa es una esfera. Yo no le creo, profesor. ¿Qué tal si te parece que la hago así? Ya se parece más. Lo que hice fue sombrearlo. Es el principio del dibujo. Para, a través de un dibujo, generar imágenes que parezcan cuerpos, lo que hago es que juego con luces y sombras. Porque como les dije hace un momento, las sombras, las luces y las sombras, los juegos de luces y sombras, son los que me permiten, por experiencia, interpretar algo que veo, que puede ser una ilusión, como un cuerpo. Yo lo veo de lejos, una esfera. No, es una superficie. Es una figura geométrica, un círculo, que está con varias rayas. Yo puedo, de una manera similar, hacer una representación en 2 dimensiones, que es esto, una representación de una esfera de 3 dimensiones en 2 dimensiones, son 3D llevadas a 2D. Una esfera de veras la he llevado a que tenga solamente 2 dimensiones. O al revés, ¿cómo puedo en 2 dimensiones representar un objeto de 3 dimensiones? Una manera de hacerlo es sombrearlo. Otra manera es presentando los objetos en perspectiva. Con las esferas es una bronca porque son totalmente simétricas. Por donde la mueva se va a ver igual, no así los conos. Ya dije que si un cono lo veo de perfil, parece triángulo. Si lo veo desde arriba, desde su eje, o desde la base, voy a ver un círculo. Si lo veo desde la base, veo un círculo liso. Si lo veo desde el eje, por arriba del vértice, voy a ver un círculo con un punto en el centro. Un punto. Y fíjate que ese punto no tendrá dimensiones. De hecho, una esquina es un punto. Una esquina en un cuerpo, en una figura geométrica, en una superficie,
va a ser un punto. Y eso incluso tomen nota porque eso lo van a ver en biomatemáticas 2 cuando vean cálculo. Cuando vean derivadas. Derivadas de funciones matemáticas. Estas serían entonces tres perspectivas diferentes desde las cuales se puede apreciar un cono. Una como triángulo, dos como círculo, tres como círculo con un punto en el centro. ¿Habría alguna otra perspectiva con la que podamos ver un cono de manera diferente? Sí. Ahora sí parece más cono que este. Son entonces cuatro perspectivas diferentes desde las cuales se puede ver un cono. ¿Dónde está el centro? Aquí. Y sobre el centro se proyecta esta línea. Ahí está. Bueno, supuestamente se puede subir centrado. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo corto el cono? Lo corto aquí así. ¿Qué se dibuja? ¿Círculo? Un círculo. Un círculo entonces se puede formar ya sea al ver el cono por estas dos perspectivas, por la base o por su clímax, su parte más alta, siempre en la dirección del eje, o si lo corto paralelo a la base. Si lo corto paralelo a la base, voy a ver desde arriba y desde abajo, no más desde arriba, un círculo. Un círculo entonces es una sección cónica. Un círculo es una sección cónica porque se produce cuando secciono o corto un cono paralelo a la base. Ahora, si no lo corto paralelo, sino en diagonal, pudiera suceder esto. Lo corto así, entre las dos, no en la base ni llegando a la base, sino sin llegar a la base, lo corto y voy a tener esto. ¿Qué se formó? Elipse. Una elipse también es una sección cónica porque se produce cuando corto un cono de esta manera. No paralelo a la base, sino con un ángulo diferente a 90 grados y diferente a 0 grados. ¿Qué sucede si insisto en cortar el cono, pero acá? Ahí está, lo he cortado así. De una de las paredes a la base, en un ángulo distinto a 90 grados, que se dibuja. Medio círculo. Una elipse. No, estaban pensando en eso. No, ay, el ruido de me hace ruido. No, una parábola. La elipse es esta, cuando corto entre paredes. Cuando corto de pared a piso, lo que se forma una parábola, siempre que sea en un ángulo no en 90 grados. Porque si lo corto a 90 grados, vamos a decir así más o menos, se produce a 90 grados, el corte me forma una hipérbola. Siempre que lo corte fuera del eje, a 90 grados pero fuera del eje. Porque si yo corto el cono por el eje, ¿qué obtengo? El triángulo. Si lo corto a 90 grados por el eje, lo que tengo es un triángulo. Si lo corto a 90 grados fuera del eje, obtengo una hipérbola. Si lo corto incluso al centro, pero en un ángulo no de 90 grados, obtengo una parábola. Tanto el círculo como la elipse, como la parábola, como la hipérbola, se conoce entonces como
secciones cónicas. Bien. Y ya vimos que, regresando a los triángulos, pues si yo corto este triángulo a la mitad, aquí son 90 grados, ¿qué se ha formado? Un triángulo rectángulo. En los triángulos rectángulos los puedo definir estos. Lo puedo definir mediante las funciones trigonométricas. El seno de el lado opuesto en este ángulo. El lado opuesto entre la hipotenusa, opuesto entre hipotenusa, o el coseno, que sería el lado adyacente o el cateto adyacente entre la hipotenusa. Aquí tendríamos entonces la H, aquí tendríamos el opuesto y aquí tendríamos el adyacente. El coseno sería, aquí el seno de igual, ¿el seno de qué? El seno del ángulo. Vamos a poner aquí el ángulo. Ahí está. Entonces, el seno del ángulo se define como la magnitud del cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno del ángulo se define como la magnitud del cateto adyacente entre la hipotenusa, y la función tangente del ángulo se define como el cociente del cateto opuesto, de la magnitud del cateto opuesto entre la magnitud del cateto adyacente, o A. Y es lo que nos da lugar a lo que llamamos funciones trigonométricas. Porque esto es igual a un número. Esto es igual a un número. Podríamos decir entonces, como ejemplo, este número, esta incógnita, podría ser y, por decir algo. En términos generales, podemos decir que una función trigonométrica sería y, sería igual al seno de si el ángulo cambia, entonces θ ya no es constante, sería x, y tenemos una función trigonométrica simple. Y ya también la vimos cómo se ve cuando el ángulo cambia o es variable. En particular, la función seno tiene esta forma. Es una función seno. La función coseno y igual al coseno de x se verá entonces, la voy a dibujar así, punteada, porque me choca que se me manche el pulmón, ya no manche. Yo por más que trato de no. Bien. Esta es la función coseno, esta es la función seno, como vemos, son diferentes. Pero ¿qué sucede? Aparte vimos que finalmente como funciones pueden tener, lo voy a poner aquí otra vez, en realidad diferentes términos. Las funciones trigonométricas serían el seno de x, y estoy dejando el espacio para poner aquí los coeficientes a, nu, donde a es la amplitud o altura de la onda, y nu es la frecuencia o cuánto cambia, más menos lo que llamamos la fase. La fase. Lo mismo sucede con la función coseno. La función coseno también tiene estos
términos o componentes a coseno de nu x más menos phi. Y dibujamos funciones, la forma en la que cambia, vamos a decir, y en función de cómo cambia el ángulo de la función, o x o el ángulo de la función y. Y se ven como funciones dentro de todo, pues no muy complejas, porque tenemos dos términos, porque los términos se separan por operaciones de adición o resta, los términos de una función, de ahí una función, esta sería una función de tipo binomial, tiene dos términos, un término que es la función trigonométrica del ángulo con dos coeficientes, y el otro término sería una constante, phi. Pero podríamos llegar a encontrarnos funciones de esta naturaleza y le vamos a llamar para variarlo, no y o f de x, sino vamos a llamarle r. Ay, quedó horrible esa cosa. R de teta. En lugar de f de x, vamos a llamarle r de teta, lo cual es igual a una función y que podría ser, y en este caso son términos trigonométricos, pero son más de una función trigonométrica formando parte de esta o definiendo a este número. Esto es un número cambiante, una variable, es una función. Imaginemos que fuera, déjenme ver, como términos generales, ok, sí. A por el seno del ángulo de los x, pero el ángulo tiene que ser ahora sí teta, más menos, digamos, podría ser b del coseno de el ángulo teta más menos phi, un número constante. Eso es posible. Eso es posible. Solo que de entrada, lo que vamos a graficar, la forma en la que podemos ver esta función sería tabulando tal vez, más allá de la forma alfanumérica. Podríamos tabularla, y de hecho es recomendable hacerlo. Podemos aquí tabular, pero ¿qué es lo que vamos a tabular? Vamos a tabular los valores del ángulo contra R del ángulo, con la instrucción de que los valores son en radianes, es decir, no entre grados de 1 a 360 o incluso ángulos que cambian todavía más cuando son más de una vuelta. Si fuera una vuelta serían 360 grados, si fueran dos vueltas serían 720. O sea, 360 por 2. Si fueran tres vueltas, sería 360 por 3, etc. Si fuera media vuelta, serían 180. Si fueran 3/4 de vuelta, serían 270, etcétera, etcétera, etcétera. Que serían los números que tenemos que poner aquí, como ya lo hemos hecho en otras tablas, cuando hemos trabajado las funciones trigonométricas, pero porque hemos medido en grados. En este caso, es necesario hacerlo en radianes, es decir, si es una vuelta, no son 360 grados, sino 2 pi radianes, que 2 pi es, ¿cuánto? Pues 2 veces pi, 6.28. Si es media vuelta, sería nada más pi, 3.14.
Si fuera un cuarto de vuelta, sería la mitad de pi, que sería, no me acuerdo, y no voy a saber qué representar. ¿Cuánto? 1.15, ¿no? Algo así, lo calculamos en la misma fase. Entonces, aquí lo que debo poner son valores en fracciones y múltiplos de pi. Por ejemplo, ¿qué es cuando es un cuarto de pi? 3.15. No, cuando dices medio pi. Diría antes 14 sería ¿cuánto es? 1.15. Ok, bueno, entonces aquí sería. Podemos comenzar con 0. 0 radianes. ¿Cuánto? Es que no te. Medio similar a. Saquemos la calculadora. Para eso las hacen. Para eso las inventan. Para eso las hacen. Sería 3.14. Vale usar 3.14 entre 2. Es 1.57. Sería 1.6. Redondeando. ¿Sí? Sería 1.6, digamos, para redondear decimal. Luego sería pi, que sería 3.14, aquí sí. Luego sería 3.14 más 1.6 sería 4.7, 4.74 tal vez. Luego sería 6.28. Luego sería más 1.6 sería 7.80 y algo, o 7.9 tal vez. 6.28 más 3.14 sería ¿cuánto? 6.28 más 3.14 sería 9, 2, ¿dónde está? 2 más 1, 3, ok, 9, 3, y aquí necesitaríamos calcular, sustituyendo aquí primero 0, más i necesitaríamos conocer el valor de phi. Ahorita que phi sea, o este momento 0. Tabulen hasta que sea unas, hasta, pongamos 4 vueltas. 4 vueltas. O sea, 6, 28 por 4. Serían 4 vueltas. No es necesario que lo hagan ahorita. Mejor déjenlo para. Si de plano no se tiran acosadas, si no tienen nada que hacer y están medio aburridas, pues pónganse a calcular. Así se entretienen en algo productivo en las próximas vacaciones de fin de año. Periodo de receso trimestral, en el caso de la plata. ¿Y qué se llama? Bueno, necesitamos hacer la gráfica. ¿Y la gráfica cómo la hacemos? La gráfica, entonces yo te hago la regla, no la estoy usando. Compré esta regla ayer para poder trazar líneas para los perpendiculares y tanto error. Pero bueno. Pero lo que debemos graficar es entonces radianes. 0, 2pi, pi, aquí sería, ¿qué dijimos? Medio pi, y aquí serían 3 medios de pi. Ok. Y para, bueno, necesitamos poner números a esa función, pero pues no puedes calcular nada porque no tenemos cuánto vale A, cuánto vale B. Que la función sea, porque ya la tengo dibujada, es más, la pueden cotejar luego en el apunte que está disponible en el sitio y disponible en el sitio web que respaldado, ahorita tenemos lo disponible más bien, que R de teta sea igual a menos 2.5 seno del ángulo, aquí sí, el ángulo, aquí sustituimos esos valores, más
3 coseno de teta más 3 teta más 2. ¿Qué forma tiene eso? Este es un ejemplo de una función de este tipo. Este tipo de funciones que se grafican en coordenadas, estas ya no son cartesianas serían x, y, z. Esto que se grafica en un sistema de coordenadas medidas en ángulos, en radianes, se conocen como, las funciones se conocen como funciones polares. Y el sistema de graficado se conoce como coordenadas polares. Y nos permite vislumbrar la forma de las funciones trigonométricas, por simples o complejas que sean. Y con esto terminamos nuestra última sesión de la semana 6 del trimestre 23, o la última sesión del otoño de 2023 en el hemisferio norte, y la última sesión del mes de diciembre de 2023, pero no es la última sesión del curso porque regresamos después de 2 semanas de receso a continuar con nuestra lección de funciones trigonométricas. Ya nos faltan algunos tipos de funciones, pero con esto pueden entender de a qué regresamos.